¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Este día pues lo tenemos consagrado para hablar de antropología. Es un tema que va y viene aquí constantemente en nuestro programa porque justamente hay un activismo pues muy marcado entre los académicos y el doctor Higuera, hoy nuestro invitado, que ustedes ya lo conocen. Antonio Higuera es un antropólogo de formación, pero también de especialidad. Es doctorado recientemente. Usted ya lo ha estado escuchando aquí hablar acerca de temas sobre religión o sobre el tema de la identidad en Quintana Roo. Entonces, no necesita gran presentación, especialmente porque hoy nos va a presentar pues, un tema amplísimo. Es una muy buena noticia. Nos referimos al 10º Congreso Centroamericano de Antropología. Correcto. Que se va a desarrollar el año que viene aquí en nuestras instalaciones en la Universidad de Quintana Roo. Y por supuesto, por ser un tema internacional, por ser un tema de alcance regional en términos de Centroamérica, pues necesitamos empezar a organizarlo, a difundirlo y para que usted esté enterado y además participe en la medida de lo posible, porque esto infiere pues, temas que seguramente nos importan mucho en Quintana Roo. Doctor Higuera, pues muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, por hablar además como una primicia, porque el programa se ha convertido finalmente en un espacio para dar a conocer esos temas tan importantes. Y bueno, este congreso que se desarrolla próximamente en el mes de marzo, 25-27 de marzo aproximadamente, esas son las fechas correctas, ¿no? De 23 a 27. De 23 a 27 de marzo. Son 5 días intensos, en donde harán presencia 7 países, antropólogos de 7 países, y en donde México ya ha sido sede en 2 ocasiones. Correcto. Esa sería la tercera. Correcto. Muy bien, ¿por qué no nos habla acerca de este congreso? ¿En qué consiste? ¿Quiénes son? ¿Por qué es tan importante un congreso de estas dimensiones? ¿Y por qué la Universidad de Quintana Roo es la sede? Correcto. Primero, agradecer la invitación. Como siempre, un gusto poder comunicarnos con el público a través de ustedes. Y bueno, el 10º Congreso Centroamericano de Antropología es, digamos, el próximo a organizarse en una cadena muy larga de congresos que organiza la Red Centroamericana de Antropología. Si hacemos un poco de historia, podemos decir que en 1994 se crea o se refunda, porque ya había intentos previos y ya había habido reuniones, pero digamos, la versión actual, que tiene funcionando prácticamente 20 años, está funcionando desde 1994. Se refunda esta red centroamericana no con individuos o profesionales de la disciplina, sino que la lógica que surge a partir del 94 son las instituciones en donde se imparte algún programa de licenciatura o de posgrado en antropología que conforman esta red. Es decir, los que participamos no lo hacemos a título individual, sino a título institucional. Institucional. Eso es muy importante, especialmente porque la universidad, bueno, tiene entre las carreras fundadoras o fundacionales, creo que es el término más correcto, precisamente la de antropología. Y aquí en esta universidad han surgido pues figuras muy importantes que hoy están desarrollando esta tarea. No solamente en Chetumal, sino que es una tarea que trasciende incluso nuestro estado. Correcto. Y bueno, pues esta carrera se ha ido reforzando cada vez más al grado de ser hoy, pues ni más ni menos que la anfitriona de un congreso de esas dimensiones. Claro. Sí, efectivamente, la carrera en estos 22 años que tiene la UCRO ha ido consolidándose, no solo en su planta docente de investigación, sino que los egresados han hecho cosas concretas, ¿no? Tenemos ya diversos estudiantes, bueno, egresados quiero decir, que tienen ya el doctorado y que trabajan en distintas instituciones. Estos estudios doctorales los han hecho tanto en México como en el extranjero, y eso, pues bueno, justamente lo que demuestra es que con el tiempo, es una disciplina muy particular, que no puede obtenerse resultados significativos en el corto plazo, sino que son siempre visiones de mediano y largo plazo, por lo menos. Bueno, ya está esto muy claramente armado en términos de que están los estudiantes egresando de la carrera y continúan su formación para hacer investigación. Entonces, en ese sentido, estamos avanzando muy bien, efectivamente, un poquito más de 2 décadas.
Y en este sentido es que nuestra institución se incorpora a la Red Centroamericana de Antropología. ¿Cuándo lo hace? Lo hace bastante tarde, en 2009. Previamente no habíamos tenido contacto con esta red, pero a raíz de que ese año se celebró en Chiapas el congreso, el octavo congreso, nos invitaron, vimos que había la posibilidad, se presentó a la academia esta propuesta y efectivamente nos incorporamos. Tenemos ya un lustro trabajando con la red y bueno, hemos hecho un par de cosas con ellos. Por ejemplo, en el año 2010 la universidad fue sede de esta reunión intermedia, así se le llama, que es la reunión que simplemente no es un congreso, es una reunión de trabajo pequeña, 12, 15 personas, en la que se da seguimiento a los compromisos establecidos el año previo y lo que hace es organizar el congreso del año siguiente. Ah, bien. Entonces, por ejemplo, este año 2014 tuvimos ya la reunión intermedia en abril en San Salvador, dimos el seguimiento a los compromisos de Guatemala 2013 y dimos el banderazo, establecimos las condiciones para la organización de Chetumal en 2015. Excelente. Pues entonces esto pues efectivamente no solamente es un congreso que se reúne digamos de manera bianual, sino que lleva un seguimiento. Exacto. Y prácticamente en el congreso se presentan pues el término de algunas investigaciones que Correcto. Inician en promedio 2 años antes. Correcto. Y esto ¿qué nos arroja en términos de trabajos para la región? Correcto. Quiero decir, ¿qué temas son los que nos preocupan cuando participamos en red en esta carrera de antropología? ¿Qué es lo que buscamos Correcto. Para efectos de la sociedad? Sí, como la red es formada por instituciones y las instituciones tienen un número variable de profesores y de alumnos, entonces la lógica y la estructura de la red lo que hace es permitir que por áreas temáticas los grupos de investigación de los 8 países, incluido Belice, aunque participa bastante poco, pero digamos los otros 6 países centroamericanos y nosotros, que tenemos una parte centroamericana importante, sí, además de la caribeña, sí. Entonces en ese sentido los grupos de trabajo tienen la oportunidad de reunirse cada 2 años para ofrecer resultados intermedios, resultados finales y por supuesto ponerse de acuerdo para poder organizar actividades conjuntas, proyectos colectivos, intercambio de estudiantes y de profesores, colaboración en programas de licenciatura o de posgrado, publicaciones. Y entonces lo que se ha venido haciendo en estos 20 años es fortalecer esta lógica. Cada vez ponerle la estructura inicial, se le va poniendo la carnita, digamos, de tal manera que el cuerpo ha ido creciendo. A 20 años, la verdad es que se han trabajado temas muy diversos. Las temáticas generales de los congresos, que se definen justo en las reuniones intermedias, lo que hacen es atender cuestiones torales en el desarrollo de la disciplina y de la condición regional. Cuestiones de territorialidad, el manejo de recursos. Esta vez, para el 2015, justamente de lo que se va a hablar es de cómo se ha desarrollado la antropología centroamericana y del sur de México en estas últimas 2 décadas. La intención es bueno, sí hacer una evaluación, pero también sentarnos y reflexionar qué ha pasado, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Claro. ¿Cuánto influye esto en términos, por ejemplo, de la integración? ¿Cómo influye este congreso en términos de la integración de las regiones o de los países? Realmente es muy difícil hablar de una región muy distinta a la mexicana, a la parte centroamericana de México, cuando hablamos de antropología, porque pareciera que muchos símbolos, muchas formas, muchas actitudes humanas efectivamente convergen en esta región. ¿Cuánto contribuye? ¿Qué diferenciamos? No sé si hablar de identidad en esos casos. Claro. Bueno, sin lugar a dudas, los profesionales, los estudiantes que se están formando en el área, lo que buscan al haber formado la red y darle vida, mantenerla así, es una integración regional pensando en Centroamérica y el sur de México. No somos políticos, no somos gobernadores, no somos funcionarios públicos y en ese sentido tenemos una influencia relativa
en quienes toman esas decisiones de orden Claro, político. claro. Pero si pensamos en términos de las instituciones, la verdad es que la integración ha funcionado muy bien. La lista que daba, ¿no? Bueno, intercambio de profesores, de estudiantes, de proyectos, hay cosas se pueden contabilizar, los proyectos conjuntos, la colaboración en programas de licenciatura y de posgrado. Por ejemplo, nuestra universidad ha colaborado con varios cursos en la maestría en antropología en Panamá. Lo está haciendo este año, por ejemplo, ¿no? El doctor Manuel Buenrostro irá a impartir un último curso allá, ya se dieron 3 previamente. Nuestra maestría en antropología aplicada estableció contacto con la Universidad de Costa Rica en el 2010 y desde entonces mantienen un vínculo de colaboración muy importante. Vienen estudiantes de Centroamérica, los nuestros van para allá. Entonces, la verdad es que sí hay una integración en el orden de la disciplina, ¿no? De la disciplina, claro. En ese sentido está caminando muy bien. Hemos aprovechado instancias internacionales para buscar financiamiento y hay muchos proyectos conjuntos con participantes de distintos países que han tenido muy buenos resultados. Me llama mucho la atención porque sí, efectivamente, cuando hablamos de integración a veces pensamos que solamente la parte política y efectivamente las universidades tienen un papel fundamental, no solamente dinámico, sino que en esos temas, sino que además muchas veces rigen muchos de los programas que los gobiernos o que a veces la propia iniciativa privada pone en práctica para este flujo de ideas, este flujo, pues, ¿por qué no decirlo? Incluso de temas comerciales, de temas que tienen que ver con la forma en que nos relacionamos de una región a otra, o de los gustos, de los símbolos, de las formas de pensar. Los medios de comunicación también. Claro. Yo creo que los medios de comunicación toman en cuenta muchos temas de antropología y creo que no se dan cuenta, lo hacen de manera automática. Doctor Higuera, pues vamos a hacer una pausa porque justamente sobre este tema vamos a seguir abundando. ¿Quiénes son? ¿Cuántas universidades participan? En fin. Pero vamos a una pausa, regresamos, seguimos platicando acerca de este Congreso Centroamericano de Antropología 2015. Gracias por estar aquí con nosotros en Voces Universitarias y seguir este tema tan importante como es el de esta organización, este primer anuncio, esta primera llamada que hacemos a antropólogos, a la sociedad en general, para que participen el año que viene, en marzo 2015, en este Congreso Centroamericano de Antropología, y en el que estamos viendo temas como, por ejemplo, esta red tan importante de instituciones. Es una reunión, ¿no?, de profesores, de investigadores que representan instituciones, que representan programas de estudios y que muestran la capacidad de influencia que tiene esta carrera, este campo de estudios, este campo del conocimiento en la vida social, en la vida de los pueblos, en particular de Centroamérica, en la que México es parte. Doctor Higuera, ¿qué universidades, por ejemplo, participan? Algunas, es muy difícil hablar de todas, sobre todo cuando hablamos
de lo que usted ya me decía con anterioridad, me señalaba 500 ponencias. Esto es... Es un mundo. Es un mundo. Es un mundo sí, en el que uno va a quedar pues en el sentido de la ansiedad, de la angustia de saber a cuál voy, claro, cómo entro, sí, sí. Y bueno, quiénes deben participar, que ese es otro tema que vamos correcto, a tratar para invitar a nuestro público. Háblenos de esas universidades y sobre todo esa parte temática, ¿no? que de pronto pues, se ha presentado y que seguramente aquí sí, se refrendará. ¿Cómo no? La Red Centroamericana de Antropología, decíamos, está formada por instituciones. Si pensamos en los países centroamericanos y de México, en realidad no es que haya una institución por cada país, ¿no? Por ejemplo, en el caso, tal vez el único caso es Panamá, que la Universidad de Panamá, la Universidad Nacional, es la única que ofrece programas de antropología. Alguna vez se acercó la Universidad de Chiriquí, una importante universidad panameña, se le aceptó, pero digamos, más como para promover que como un integrante funcionando. ¿Por qué? Porque no tienen el programa. La condición para incorporarse es tener al menos un programa de licenciatura. Claro. Ahora, si vamos de sur a norte y empezamos con Panamá, podemos ir subiendo, ¿no? Entonces, Costa Rica hay por lo menos 2 universidades, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, la UNA. En Honduras al menos hay otras 2 universidades, la Nacional y la Pedagógica. En El Salvador están por lo menos la Tecnológica y la Universidad de El Salvador, la Nacional. En Guatemala está la Universidad del Valle, la de San Carlos. ¿Quién me falta? En Nicaragua. Nicaragua, por supuesto, hay por lo menos 3 universidades que están incorporadas a la red. En Belice no hay una institución que ofrezca una licenciatura en antropología, sin embargo se ha invitado a instancias particulares que mandan a sus representantes a estas reuniones. Por ejemplo, el año 2013, el Congreso de Guatemala, la conferencia magistral la dio un colega beliceño, ¿no? Justo para promover este vínculo con ellos. Y bueno, no es extraño, México siendo tan grande como es y habiendo desarrollado la antropología como lo ha desarrollado, tenemos al menos 20 instituciones incorporadas a la red. Es decir, es el país que ofrece, es un mundo, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, lo que se demuestra es que la antropología está absolutamente viva en México, porque es una instancia para conocer la diversidad cultural, la riqueza que tenemos como país. Y es lo mismo que se reproduce en los otros países en escala menor, por supuesto, ¿no? Sí, y eso nos hace recordar la importancia que tuvo esta carrera cuando se creó la universidad. Claro. No podía faltar en un estado de diversidades. Así es. Quintana Roo es uno de los estados que después del Distrito Federal o quizás de algunos estados de la frontera norte, pues ofrece un mundo, una gama de formas de pensar y de comportamientos. Sí. Sociales. Muchos de ellos a veces los tratamos con ligereza, pero son formas representativas de nuestra sociedad que merecen estudio. Entonces esta carrera fue fundamental, pero me impresiona que hablemos de 20 programas, de 20 instituciones y tal vez haya más. Bueno, hay más. Hay más. Son 20 que están incorporadas a la red. ¿Qué pasa? Red? Que las que están, digamos, del centro del país hacia el norte, relativamente no participan porque están en otro contexto geográfico. Claro. Sí hay, por ejemplo, la ENA, bueno, ahora ya no se llama ENA Juárez, pero en Chihuahua hay una institución que ofrece un programa de licenciatura y está incorporada a la red. En realidad estamos hablando de estas 20, básicamente de Veracruz para abajo, ¿no? Veracruz, Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán. Y bueno, como decíamos, cada una de las instituciones tiene un representante que es el que participa en las reuniones y en la toma de decisión. La lógica que sigue es que la red está conformada por 8 países, contando a México, y que cada país tiene un voto. Si en una reunión hay 15 representantes de México, por ejemplo, que es lo que llega a pasar, tenemos que ponernos de acuerdo en el sentido del voto. Casi nunca hay necesidad de ello, casi siempre la línea está muy claramente definida en términos de hacia dónde queremos ir todos, los centroamericanos en conjunto, y entonces no hay necesidad. Pero cuando hay alguna diferencia, entonces sí, lo que se tiene que hacer es, no podemos emitir 2 votos por parte de ningún país, sino es un voto por país para tomar la decisión en el sentido que sea, ¿no? Es una línea democrática, sí, cómo no. Digamos, entre instituciones de diferentes dimensiones. Así es.
una representación pues distinta en número, pero en donde la calidad efectivamente es la misma. Exacto. Sí, sí. Doctor, este número, porque digo, me sorprende todo lo que estamos platicando, números, la cantidad, la importancia de la antropología y también las ponencias. Ponencias que van a ofrecer estudiantes, que van a ofrecer profesores, investigadores, muchos de ellos muy conocidos seguramente, son figuras que leemos en revistas, que a veces los vemos en la televisión, que influyen de una u otra forma en los medios de comunicación. Háblenos un poco acerca de estas ponencias. En la reunión que tuvimos en abril, en San Salvador, definimos ya los tiempos para emitir las convocatorias. La primera convocatoria es un llamado a mesas, que la gente proponga mesas temáticas específicas, pensando en el tema general de 20 años de desarrollo de la antropología en la región. Posteriormente, la segunda convocatoria emitirá justamente ya las mesas aceptadas y solicita entonces ponencias que se inscriban a eso. Entonces, en este momento no hay todavía definidas esas mesas temáticas. Es lo que la gente vaya, digamos, la única que ya nos propusieron, que es una que se hace cada vez, son unos colegas de la Universidad Veracruzana que se llaman Nuestros Colegas, Nuestros Amigos, porque es un espacio de reflexión para justamente esto, no ver cómo los aportes particulares de individuos están haciendo mella, están teniendo una huella específica en la antropología de la región, y entonces es valorar un poco los aportes de la obra, de la parte docente, de investigación de personas concretas, pero es una mesa temática. Los congresos tienen distintas actividades. En este caso acordamos tener un espacio para 560 ponencias, hemos asegurado ese espacio aquí en la Universidad de Quintana Roo, y eso daría a un número muy amplio de mesas, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta. Casi siempre el promedio son de entre 480 y 540 ponencias según los registros que tenemos. Nosotros ofrecemos hasta 560. Entonces, las mesas van a ofrecer temas muy concretos, pero también aquí tenemos apuntado cosas como se acostumbra a hacer homenajes a algún colega o alguna colega que haya hecho algo importante. Esto es una facultad que se delega, que se le otorga más bien a la presidencia de la red. En este momento la UCRO tiene la presidencia de la red del 2013 al 2015, por ser la sede, y vamos a hacer el homenaje a un antropólogo mexicano importante, el doctor Andrés Fábregas Puig, quien justamente es de los primeros impulsores para la creación en el 94 de esta red. Vamos a rendir homenaje a una arqueóloga panameña, son los dos extremos de la región, que trabaja en la Universidad de Veracruzana hace muchos años, la maestra Gladys Casimir, que está casada con un mexicano, y que, bueno, justamente vamos a hablar en el homenaje de el aporte de ambos durante estos 20 años. Magnífico. Sí. Tenemos conferencias magistrales, 3 ya están definidas. Una la ofrece México, el doctor Miguel Lisbona de la UNAM, otra la ofrece El Salvador, el maestro Carlos Lara Martínez de la Universidad Nacional de El Salvador, y se pidió a Costa Rica que aporte la tercera, pero eso está por definirse quién hará esta conferencia magistral. Claro, una pregunta que me parece obligatoria es, doctor, cuando se hacen estas conferencias, seguramente hay un punto de reflexión que se hace en cada una de las instituciones que la conforman, que se hace en el aula muchas veces. ¿Cuál es el futuro de la antropología en México? ¿Cuál es el futuro de la antropología en los países centroamericanos? Seguramente habrá una mesa, y si no la hay, háblenos un poco acerca de eso, porque de todas maneras yo creo que esto se va a comentar en algún momento. Cómo no, la antropología varía, las condiciones de la disciplina varían de un país a otro, evidentemente, y de una institución a otra. En un contexto como el mexicano, donde hay tantas instituciones, la verdad es que el abanico es muy amplio, hay de todas sabores, ¿no? Hay condiciones muy diversas. En Centroamérica es más homogéneo esto. Sin embargo, lo que queda muy claro es que cada vez más quien hace antropología deja de pensar día a día en que solamente hacemos investigación y hacemos ciencia básica, para en todo caso
pasar a ser o tratar de buscar una injerencia, yo no quisiera usar el término aplicación, pero sí una intervención mucho más evidente en muchos procesos sociales. Es decir, quien investiga ya no solamente va a generar conocimiento, sino que cada vez más, con mucha mayor presencia, proponer soluciones. Eso me parece que en la antropología mexicana ha sido un sello que está en el DNA de la propia antropología mexicana. Una carrera, una actividad del pensamiento, del aprendizaje, del conocimiento que inició por los años 40 quizás en México, o tenemos que remitirnos un poco más atrás. Un poco más atrás. Bueno, ya para, por ejemplo, los años 20 ya había personas que estaban interesadas y trabajando en antropología en México, personas mexicanas, que no habían hecho una formación, no tenían la posibilidad de formarse en México, pero que salen al extranjero, se forman así y luego se da vida a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, precisamente en el Museo de Antropología, y esto ocurre pues ya hace, como tal, hace 50 años prácticamente. Sí, justamente como escuela, ¿no? el Museo de Antropología está cumpliendo 50 años, bueno, cumplió hace unos días 50 años, y bueno, eso hace referencia, redondea todo esto que estamos comentando. Sí, no, ¿qué quiero decir? Se hacía trabajos de investigación antropológica previamente, pero sí, en el contexto institucional estamos hablando de ese periodo. Excelente, doctor. Pues mire, se nos acabó el tiempo, pero ¿qué le parece si nos volvemos a ver? Seguramente hay cosas que usted va a presentar. Claro. ¿Qué le parece si aquí hacemos la primicia, un adelanto para que vayamos convenciendo a un público que seguramente se va a interesar y que empiece a probar, ¿no? De qué se trata este congreso? Y que para fines de año hagamos un recuento de lo que viene. Perfecto. ¿Qué le parece? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted y bueno, a usted también que nos ha estado viendo aquí en Voice University. Le decimos gracias y nos vemos el próximo lunes para seguir hablando acerca de lo que hacemos en la Universidad de Quintana Roo, lo que hacen los universitarios aquí en el estado, en los 3 campus de nuestra Universidad de Quintana Roo. Hasta el próximo lunes.